Dios los bendiga, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. La Biblia dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Dios los bendiga por la reverencia. La palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor les bendiga. En esta tarde llegamos a esta porción bíblica y vamos a hablar de áreas en las cuales debemos de orar. Cuando hablamos de la oración en el cristianismo, este es un asunto fundamental y serio en el cual la iglesia y el cristianismo se debe de ocupar. Creo sin lugar a dudas de que el cristianismo en nuestros días está fallando en este asunto. Y como cristianos que somos, debemos de prestar atención, hermanos amados, que estos son deberes cristianos en los cuales nosotros nos tenemos que enfocar en la oración. Y no es cualquier tipo de oración, es una oración con entendimiento, es una oración con sabiduría. A veces nosotros los cristianos desdeñamos la oración, pero deberíamos de ver a nuestro mayor modelo en la Escritura. Esto es nuestro Señor Jesucristo, cómo Él oraba incesantemente, cómo pasaba noches sin dormir porque Él estaba en comunión, en oración con su Padre. Y si Él consideraba que la oración era un asunto fundamental en la vida del cristiano, en su vida, debemos de comprender nosotros de que esto es un asunto fundamental en nuestra vida y que sin lugar a dudas es para nuestro bien espiritual. Como dije anteriormente, creo que el cristianismo moderno está fallando en este asunto. Así es de que sea el Señor dándonos sabiduría, sea el Señor dándonos entendimiento para que entendamos que debemos de orar. Ahora, en esta tarde yo pretendo tomar estos versos y ayudarle a usted para que entienda que no es cualquier tipo de oración. Es una oración coherente, es una oración de acuerdo a la voluntad del Señor y es una oración en la cual hay áreas en las cuales nos vamos a enfocar. Bueno, creo que todos los cristianos oramos, sin lugar a dudas, especialmente cuando salimos corriendo para los trabajos. Pero ¿por qué oramos? Oh, Señor, deme salud. Señor, cuide a mis hijas. Señor, cuide a mis hijos. Señor, que no me vaya a enfermar para que no deje de trabajar. Señor, que el carro no se me vaya a dañar para que pueda ir al trabajo. Y creo que en síntesis por ahí andarían nuestras oraciones. Bueno, no está mal que ore usted por su bienestar en esta vida. Pero primeramente tenemos que orar por las cosas del Señor. Es así. El Señor dijo que nos ocupáramos del reino de los cielos primeramente y que las demás cosas vendrían por añadidura. Así es de que voy a tratar de mostrarle lo que está diciendo esta porción, hermanos amados, para que contemplemos, ¿verdad?, de que tenemos que orar de una forma correcta. Ahora, cuando hablamos de la oración, hermanos amados, debemos de entender que para los grandes hombres de Dios, esos que encontramos en la Escritura, y aquellos que han sido usados por el Señor grandemente, para ellos la oración siempre ocupó un lugar fundamental en su vida. Pienso en este momento en el gran apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, quien nos escribió esta segunda epístola de Tesalonicense. Para él la oración era importante y fundamental. Estamos hablando del gran apóstol Pablo. Para él las oraciones de los demás hermanos eran fundamentales. Por ejemplo, usted lee en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y versículo
25, él dice, hermanos, orad por nosotros. El apóstol Pablo está pidiendo a esta iglesia en esa primera epístola que oren por él. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 30 al 32, el apóstol dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con nosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Él dice en segunda de los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 11, cooperando también con vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En la carta de los Filipenses, en el capítulo 1 y en el versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Y sigue diciendo en el 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Y en Filemón, en el versículo 22 dice, preparadme también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedidos. Ahora bien, como ustedes han podido observar en todos estos versículos que he compartido con usted, hemos observado que para el apóstol Pablo la oración de la iglesia era fundamental. Si como iglesia no estamos orando, hermanos amados, por el progreso del evangelio, estamos fallando seriamente. Fallando seriamente. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. En todos esos versículos que compartí con usted, el apóstol pedía oración de iglesias que él había fundado. Pedía oración de cristianos que habían alcanzado o habían crecido espiritualmente menos que él. Y para él esas oraciones no eran oraciones que él desdeñaba. Para él las oraciones de esos santos pequeños eran importantes y fundamentales. Esa es la primera lección que nosotros tenemos en este lugar. La oración aún del santo más pequeño son importantes en la vida de la iglesia. Son importantes en la vida de nosotros como cristianos. No debemos de desdeñar las oraciones de aquellos hermanos que contemplamos que son más débiles que nosotros. Este es un claro ejemplo de humildad del apóstol Pablo, porque él contempla que las oraciones de esos hermanos que habían crecido menos que él espiritualmente hablando eran importantes y necesarias en su cristianismo y en su ministerio. Acerca de esto, dice Spurgeon, el hombre fuerte de Israel será el mejor gracias a las oraciones del santo más débil en Sión. Si no puedes hacer nada más, puedes orar por nosotros. ¿Cuántas personas se han quejado en las congregaciones que ellos no tienen ninguna función y han desaprovechado el tiempo orando por sus ministros y por aquellas personas que están en eminencia en la iglesia, aquellas personas que llevan o que están dirigiendo a la iglesia? ¿Cuántas iglesias han dejado de orar porque los ministerios en los cuales ellos están o los concilios vayan por el camino que agrada al Señor? O si dejamos de hacer esto, hermanos amados, difícilmente vamos a estar corriendo por el camino correcto y debemos de prestar atención a eso. Ahora bien, quiero que entiendan algunos aspectos de suma importancia en la oración de la iglesia o de los cristianos, porque debemos de comprenderlo de una forma correcta. Anteriormente lo dije, pero lo voy a volver a recalcar porque esto es fundamental. No basta con orar solamente.
Podemos orar y podemos orar mucho y muchísimo. Pero esas palabras pueden ser huecas. Esas palabras pueden ser palabras que simple y sencillamente se quedan en esta atmósfera. Se quedan en nuestros hogares. Pueden ser palabras sin ningún tipo de valor delante del Señor. Y debemos de tener cuidado en ese asunto. Debemos de entender de que el principio de la oración no inicia con nuestra voluntad, sino con la voluntad del Señor. En el libro de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 3, el escritor dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh hermanos queridos, oh hermanos amados, oh ustedes que me escuchan, deben de entender que no basta con arrodillarnos si es que usted en su iglesia se arrodilla. Usted puede arrodillarse, como dice John Stott. Eso no importa nada si su corazón es un rebelde delante del Señor. Si su corazón es rebelde, el que usted esté de rodillas no significa nada. Eso solo es procesión o una profesión que al Señor le desagrada. Debemos de entender de que nuestro corazón debe de estar postrado y humillado delante del Señor. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Un corazón que no mira por lo suyo propio. Debemos de entender de que una oración sin obediencia es una oración que desagrada al Señor. Debemos de entender de que una oración sin santidad es una oración que no agrada al Señor. Una oración en ignorancia es una oración que no agrada al Señor. Estos son elementos fundamentales, hermanos amados, en la vida de la iglesia, que deben de ser entendidos para que empecemos a orar de la forma correcta. Sin estos elementos primarios y fundamentales, la casa que vamos a edificar se va a desmoronar en pedazos. Usted no quiere hacer eso, especialmente cuando hablamos de las cosas espirituales. Es terrible. Debemos de comprender que solamente en Cristo y solamente en Él, si le amamos de todo corazón, las cosas van a ser correctas. Ahora, quiero que contemplemos los versículos base para esta tarde después de esta pequeña introducción. Y quiero que vea el versículo 1 de ese capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, donde leemos: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Quiero que pare ahí. Aquí encontramos la primera área fundamental en nuestra oración. De hecho, esta área ha sido descuidada en la iglesia. La primera cosa por la cual, hermanos míos, tenemos que orar en nuestro cristianismo no es por bendiciones económicas, no es por nuestra salud, no es por nuestras casas artesanadas, no es porque tengamos mayores bienes, no es porque tengamos 2 o 3 casas. Usted sabe de lo que estoy hablando. Y como lo dije anteriormente, nuestro Señor dice: busquen el reino de Dios y su justicia. Y Él dijo anteriormente: lo van a buscar primeramente. Y todas las demás cosas le van a ser añadidas. Vamos a buscar, hermanos amados, el reino de Dios y su justicia por medio de la oración. Esa es una forma correcta de buscarla. El apóstol dijo: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La primera cosa por la que vamos a orar es para que la palabra del Señor corra. Corra en este lugar donde nosotros estamos viviendo. Esa es una metáfora que el apóstol Pablo usa. O dicho de otra forma, es una figura. El apóstol Pablo la toma
de los eventos olímpicos. Es algo que el apóstol hace muy a menudo en sus epístolas. Pero también es tomada o es usada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros leemos en el libro de los Salmos, en el Salmo 147 y en el versículo 15, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Esta figura, hermanos amados, se refiere a que el Evangelio de Cristo, y quiero que entiendan esto, el Evangelio de Jesucristo, dicho de otra forma, son las únicas buenas nuevas por las cuales las personas pueden ser salvas. A veces nosotros hablamos del Evangelio de Jesucristo, pero no entendemos lo que eso significa y lo que quiere decir. El Evangelio de Jesucristo, hermanos amados, es la única forma por la cual las personas van a ser salvas de la ira de Dios, del castigo eterno, del infierno. La primera cosa por la cual vamos a orar es porque este Evangelio de Jesucristo por el cual las personas son salvas sea proclamado sin ningún estorbo y con rapidez. En nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestros trabajos, en donde nosotros estemos viviendo. E incluso ahí donde hay verdaderas iglesias, que el Señor les dé sabiduría, entendimiento y ponga personas aptas y capacitadas para que puedan predicar este evangelio y lo hagan sin estorbo y con rapidez. Pienso antes de esta pandemia cómo las iglesias perdimos muchísimo tiempo. Y no digo una, sin lugar a dudas, todas las iglesias, y no importa lo ortodoxas que nosotros creamos que somos. Todas las iglesias perdimos una gran barbaridad de tiempo antes de esta pandemia. Eso es terrible, hermanos míos. Ahora en medio de la pandemia las iglesias andan urgidas. Esa es hipocresía. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oh, que el Señor nos ayude a salir de esta pandemia. Y que al salir de esta pandemia no veamos el cristianismo y nuestro deber cristiano como cualquier cosa, sino que entendamos que por misericordia estamos saliendo y lo estamos haciendo para honrar al Señor. Al hablar de que debemos de orar porque el evangelio corra, eso es, porque el evangelio sea proclamado sin ningún estorbo y con rapidez. En el cristianismo se nos olvida, hermanos míos, que la puerta que está delante de nosotros es grande. ¿Qué quiero decir por esa puerta que está delante de nosotros que es grande? Lo que quiero decir es de que todos los cristianos tenemos la oportunidad cada día, cada mañana, cada tarde, en todo momento, de evangelizar. Es que si usted sale de su hogar e incluso en ocasiones en nuestros hogares hay personas que no tienen al Señor Jesucristo en su vida. Ahí tenemos una puerta para evangelizar. Y deberíamos de aprovecharla. Se nos olvida que esa puerta es grande, pero que muchos son los adversarios. Principalmente Satanás y sus demonios. En primera de los Corintios, en el capítulo 16 y en el versículo 8 y 9, la escritura dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. El apóstol entendía eso. El apóstol comprendía eso. Él tenía muchos
muchas oportunidades para predicar el Evangelio, pero a la misma vez tenía muchos adversarios. ¿Nosotros estamos entendiendo eso? La iglesia debe de comprender eso. Nosotros como iglesia debemos de comprender eso. Los cristianos debemos de comprender eso. Pero los cristianos de nuestros días hemos pecado de simpleza espiritual, hermanos míos. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que no hemos entendido esta verdad y hemos minimizado la advertencia bíblica por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no han venido a esta iglesia personas y han escuchado la palabra del Señor y se han marchado molestas con nosotros sin causa alguna? Muchas veces. ¿No se les ha ofendido? ¿No se les ha gritado? ¿No se les ha tratado mal? Pero se han ido molestos, se han ido hablando contra nosotros, hablando de este ministerio, hablando de esta iglesia. ¿Cuántas veces no se ha hablado mal de esta iglesia y de este ministerio? Muchas veces, hermanos míos. ¿Cuál es la causa? La causa es de que ahí hay una puerta grande de evangelismo, pero muchos son los adversarios. Satanás está queriendo poner tropiezo a esta iglesia, pero no solamente a esta iglesia, sino a todas las verdaderas iglesias, para que el evangelio que se predica en esas iglesias no corra, no sea pronunciado de una forma rápida, para que ese evangelio que se predica en estas verdaderas iglesias tenga estorbo y las personas no crean y no vayan a estas iglesias. Nosotros debemos de orar, hermanos amados, para que el evangelio que se está predicando en nuestras iglesias y en nuestros ministerios no tenga tropiezo. Yo no sé si estamos haciendo esto. Si no estamos haciendo esto, estamos faltando en nuestro deber cristiano. Y si no estamos haciendo esto, estamos faltando en ocuparnos en el reino de Dios y su justicia. Hay otro aspecto de que corra la palabra del Señor. Nosotros leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 18 al versículo 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Quiero que pare ahí. El apóstol Pablo dice, especialmente en ese versículo 19, que hay que orar por los predicadores. Él dijo que oraran por él. En esta hora se nos dice de que nosotros debemos de orar por nuestros predicadores, para que Dios les dé denuedo, para que prediquen el evangelio con denuedo. ¿Qué significa eso? Que lo hagan con seguridad, que lo hagan con confianza, con firmeza, con conocimiento, con valor espiritual, que lo hagan con honestidad de espíritu. Y esto, para hablar del evangelio con toda franqueza y sinceridad. Que nuestros predicadores no hablen por agradar a los hombres. Que no hablen por agradar a las iglesias. Ahora, si la iglesia se empieza a deslizar
Y tenemos un predicador que va a hablar con denuedo y va a hablar con esa franqueza y firmeza y con ese verdadero conocimiento y valor espiritual y honestidad espiritual, hermanos míos. Déjenme decirles, ese predicador se va a enfrentar con problemas en su iglesia si su iglesia se empieza a desviar. Pero no por eso los predicadores deben de dejar de predicar de tal forma. Predicadores así necesitamos en nuestros días. Predicadores que busquen la gloria de Dios antes que la gloria de los hombres. Desgraciadamente en nuestros días hay demasiados predicadores buscando la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. He visto predicadores y he escuchado de predicadores que cambian su mensaje porque eso no les agrada a sus oyentes. Dios nos libre de tal cosa. La segunda área en la cual debemos enfocar nuestras oraciones, dice Pablo en ese versículo 1, la segunda parte, después que habla de correr, y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. ¿Qué quiere decir el apóstol por eso? Que la palabra sea glorificada como lo fue entre vosotros. Eso se refiere al resultado positivo o al efecto de la predicación del evangelio. ¿Cuál fue ese resultado en Tesalónica? Así como lo fue entre vosotros, dijo el apóstol. Los santos en Tesalónica se convirtieron al evangelio. Creyeron al evangelio. Estamos nosotros orando, hermanos amados, porque haya un avivamiento en nuestras congregaciones, haya un avivamiento en nuestras iglesias, en nuestro pueblo. En ese buen libro de Jonathan Edwards, La predicación que aviva, dice que en el corazón de Dios siempre está que haya un avivamiento, pero que la iglesia no está caminando en síntesis de la forma correcta para que ese avivamiento tenga lugar. Eso es terrible, hermanos amados. Dios siempre quiere que haya un avivamiento en las congregaciones, en la iglesia, en nuestros días, pero la iglesia no está haciendo lo que es correcto. Y yo pregunto, aquí está Pablo orando y que la palabra sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y Pablo está diciendo, oren de esta forma. Nosotros estamos orando, oramos durante toda la semana. Bueno, tenemos culto el viernes. Bueno, tenemos culto el sábado. Bueno, tenemos culto el domingo. Bueno, al menos así es en esta iglesia. Puede que en otras iglesias sea diferente la liturgia o los días en los cuales se presentan a los servicios, a los cultos. Pero yo pregunto, bueno, si es el caso igual a nuestra iglesia, que durante viernes, sábado y domingo tienen cultos, está la iglesia orando desde el lunes, martes, miércoles, jueves. Señor, bendice esta iglesia. Señor, bendice tu palabra. Señor, bendice este evangelio. Señor, la predicación, que las personas vengan, que las personas escuchen. Señor, y que cuando las personas escuchen se conviertan. Difícilmente estaríamos orando así, ¿no? ¿Cómo queremos entonces un avivamiento si no estamos orando de esta forma, hermanos míos? En el corazón de Dios, dijo Jonathan Edwards, siempre está el querer dar un avivamiento. Y recordemos que este fue el predicador que Dios usó para ese gran despertar en Estados Unidos. Lo que llaman The Great Awakening, el gran despertar. Las personas se convertían por multitudes. Ahí estaba un hombre que había entendido lo que Dios demandaba. Un hombre que amaba al Señor, que amaba su palabra. Debemos de recordar nosotros, hermanos amados, que durante un tiempo nosotros vivimos sin Cristo y sin esperanza,
Pero cuando agradó a Dios el Padre revelar a Cristo en nuestros corazones, dejamos la incredulidad y por su gracia creímos en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Orémosle al Señor que sea su misericordia sobre aquellas personas que escuchan el Evangelio en nuestras congregaciones. Para que esas personas sean sacadas de las tinieblas, de la oscuridad y vengan a la luz admirable de Cristo y puedan conocer la excelencia y la hermosura de Jesucristo y se puedan postrar delante de Él y sean nuevas criaturas. Oremos porque no haya estorbo en la predicación. Porque los predicadores no sean haraganes, negligentes, prediquen con rapidez. Recuerdo en este momento como un predicador cuando yo era recién convertido me decía, vine esta tarde. La iglesia la abrían a las 2 o algo así. Él había llegado 15 minutos antes de las 2, eso muy piadoso en nuestros días. Si llegas 15 minutos antes de la hora que abren la iglesia, o si llegas una hora, eres casi ángel. Así de terrible estamos en nuestros días. Este predicador había llegado 15 minutos antes a leer la Biblia para buscar la porción de la cual iba a predicar. Y me decía él no veía las letras, Satanás es muy malo. No me dejaba ver las letras de la Biblia. Yo estaba buscando la porción que iba a predicar y no la podía leer. Y de primero dije, sí, es cierto, Satanás es malísimo. Ahora que soy un predicador y recuerdo eso, veo que no era tanto ni Satanás, era la sinvergüenzada de tal predicador. La haraganencia. La irresponsabilidad, la falta de amor por el Señor y por el pueblo del Señor. Hay predicadores que saben 7 o 15 días antes que tienen que predicar tal día y no se preparan para ese día. Pero yo les puedo asegurar, oran, pero no lo hacen con entendimiento, no lo hacen de la forma correcta, lo hacen en ignorancia. Ayunan, muchísimo. Debemos de orar, hermanos amados, porque el Señor nos dé líderes buenos. Que sean obedientes al Señor, que amen al Señor, que amen a su pueblo, que entiendan la seriedad del trabajo que se les ha encomendado. La comisión se les ha sido encomendada y hay de ellos si no los hacen de la forma correcta. El evangelio ha tenido mucho tropiezo con muchos falsos cristianos que han sido estorbo. Oremos porque en nuestras iglesias esos falsos cristianos no sean los que están predicando. He conocido muchos de esos. Muchísimos de esos. He oído falsos cristianos con qué amor predican, con qué suavidad, con qué tacto. ¡Wow! Parecen ángeles. Es probable que se encontrara necedad en el ángel Gabriel y no en tales predicadores. Pero el evangelio de ellos solo consiste en palabras, no en hechos, no en verdad. Debemos de orar porque tales predicadores no estén en nuestros púlpitos, porque ellos son un estorbo para el evangelio de Jesucristo. Debemos orar porque las personas se conviertan al escuchar esta palabra. Ahora, permítame avanzar porque el tiempo se me va a escapar. Quiero que observe el segundo versículo de ese capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Dice el apóstol Pablo:
y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí hay una tercera área en la cual debemos de enfocar nuestras oraciones. Las primeras dos, ¿cuáles fueron? Para recapitular. Primero, que no haya estorbo en nuestra predicación, ni por falsos cristianos, ni por nuestro mal testimonio, ni por el testimonio de la iglesia. Que no haya estorbo porque otras personas están ahí haciendo estorbo. Y que lo hagamos con rapidez, que no seamos haraganes, negligentes. Esa es la primera área. La segunda área es porque las personas sean convertidas por la gracia y el poder del Señor. Que la palabra sea glorificada en esas personas. La tercera área es que seamos librados de hombres perversos y malos, dijo el apóstol. Estos son los enemigos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol los describió como perversos y malos. Oh, miren, hermanos, las personas que son enemigas del evangelio y se oponen a este evangelio son personas perversas y malas. Por perversos, quiero que entiendan a todos aquellos que no se conforman a la ley moral de Dios en Jesucristo. ¿Qué quiero decir por eso? Lo que quiero decir es que todo aquel que no tiene a Cristo y no es obediente a Cristo entra dentro de la categoría de los perversos de los cuales está hablando el apóstol Pablo en ese texto. Eso es lo que significa el griego, en esa palabra perverso. En cuanto a malos, es el griego poneros. Este adjetivo se usa para identificar a Satanás en otros lugares. Por ejemplo, ese poneros lo encontramos en el capítulo 3 de Primera de Juan y en el versículo 12. No como Caín, que era del maligno. Ahí está poneros. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y la de sus hermanos justas. En esa misma epístola, en el capítulo 5 y versículo 19, sigue diciendo lo siguiente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, este texto nos enseña claramente que esas personas que son identificadas como poneros o malos le pertenecen a Satanás. Y si permanecen en ese estado o en esa condición, van a ser condenados por la eternidad, hermanos míos. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Debemos de orar porque Dios tenga misericordia de esas personas. Pero a la misma vez debemos de predicarles la verdad a estas personas. Y decirles que si persisten en esa condición van a ser condenados. Y debemos de hacerlo con rapidez y prontitud. Y no dar un mal ejemplo para que ellos estén excusándose. Oh, yo para ser cristiano igual a Giovanni, mejor no soy cristiano. Desgraciadamente, muchas personas podrían decir eso de nosotros. Porque damos un mal ejemplo. Porque andamos en muchas iras, en muchas contiendas, en muchas raíces de amargura. Porque andamos defraudando, andamos engañando. Porque hay cristianos que se dicen ser cristianos y viven en fornicación, en adulterio, en pecados terribles que incluso los no cristianos no viven. Eso significa que muchas personas que se identifican con el cristianismo son tropezaderos para este evangelio. Dios tenga misericordia de tales personas porque el castigo pronto llegará a ellas. No debemos de jugar con estas cosas. Esto no es juego. Ahora, quiero que observe la segunda parte de nuestro versículo 2.
En la segunda parte nosotros leemos, porque no es de todos la fe. Esto es mejor leer, o es mejor leerlo de la siguiente manera, porque no todos tienen fe. La NBI lo traduce de esa forma, la Biblia de las Américas lo traduce de esa forma, muchas otras versiones lo traducen de esa forma y es la mejor forma de traducir esa porción, porque no todos tienen fe. Eso es más que claro, no todas las personas tienen fe en Cristo. Como cristianos debemos de entender que aquellos que no tienen una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo están bajo el dominio de Satanás. Y en ellos obran y operan principios que emanan desde el mismo infierno. Y que si no fueran retenidos por el gran poder de Dios, este mundo fuera un infierno, hermanos míos. En las personas que no tienen a Cristo hay principios demoníacos de una forma activa obrando en sus vidas. Los cristianos debemos de entender eso. Todas estas personas estarán siempre en oposición al Evangelio. Estarán siempre en oposición a los mensajeros del Evangelio. Si usted es un cristiano, estarán en oposición a usted. ¿Qué significa que ellos estén en oposición a nosotros, los verdaderos cristianos? Ellos van a tratar de degradarnos. Ellos se van a burlar de nosotros. A nuestros jóvenes les dirán, te ves raro. ¿Por qué? ¿Porque no te conformas a este mundo? Bueno, el apóstol Pedro dice, no es extraño. Ellos se van a burlar de nosotros. ¿Por qué? Porque no corremos en ese mundo de desenfreno en el cual ellos están corriendo. Pero el apóstol dice, un día ellos van a dar cuenta. Aquel día se va a manifestar que quienes estaban equivocados son ellos y no nosotros los cristianos. Aquel día ellos van a decir, no, el raro no eras tú, sino yo. El que no se conformó a los mandamientos y a la ley moral de Dios, no fuiste tú, sino yo. Jóvenes que me escuchan, no se dejen presionar por el mundo. Ustedes no están mal si deciden vivir en justicia, si deciden vivir en obediencia, si deciden vivir en santidad, si deciden vivir en fidelidad a Cristo, en amor a Cristo, en sujeción a Cristo. Ustedes no están mal, ustedes están bien, aunque el mundo se burle de ustedes, aunque el mundo les haga bullying, aunque el mundo los critique, aunque el mundo se oponga a ustedes en todo momento. Ustedes son los bienaventurados. Ustedes son el fruto del sufrimiento de Cristo. Y aunque el mundo se levante más contra ustedes, sigan ustedes firmes. Debemos de orar por nuestros jóvenes para que ellos sean librados de esos malos, para que sean librados de esos perversos que se oponen al Evangelio. Ahí hay un montón de perversos y malos que se oponen al Evangelio, que se están burlando de nuestros jóvenes cristianos y debemos de orar por nuestros jóvenes. Oh, la iglesia debe de entender esto. Debemos de orar por nuestros jóvenes. Ellos se enfrentan a una gran presión. La filosofía de este mundo está ahí presionando en la vida de ellos en las escuelas. La doctrina de este mundo está peleando por sacar la verdadera doctrina de Dios y meter la doctrina mundana en la vida de nuestros jóvenes. Debemos de orar por ellos. Que no se conmuevan, que no sean conmovidos, que sean como Sión, que no se mueve, como el monte de Sión, que no se mueve. Yo no sé si como iglesia estamos orando de esta forma, pero debemos de orar. Los cristianos debemos de orar para ser librados de todas estas personas violentas en extremos.
Y como dice John Bunyan en su libro El progreso del peregrino, hay niños de las tinieblas. Sí, nuestros hijos son compañeros de muchos de esos niños de las tinieblas en las escuelas, que son enemigos del Evangelio y enemigos de Dios, enemigos de Cristo. Nuestras iglesias están llenas de personas así, enemigas de Dios, en extremo violentas. Debemos de orar porque el Señor nos cuide. Recuerdo cómo en esta iglesia en una ocasión alguien expresó que me quería golpear a mí porque estaba predicando. No debemos de pecar de simpleza espiritual, hermanos míos. Debemos de entender que cada vez que la iglesia está abierta para predicar el evangelio, para predicar la palabra del Señor, Satanás se levanta con sus fuerzas demoníacas y todos sus secuaces en esta tierra. Oremos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para que seamos librados de todos esos hombres perversos y malos. Aprendamos a orar con inteligencia. Oremos, hermanos amados, porque primero, la palabra del Señor corra. Eso es, el evangelio sea proclamado sin estorbo y con rapidez por personas que aman al Señor y no personas ignorantes. Oremos porque haya denuedo en sus predicadores. Oremos porque la palabra sea glorificada, las personas se conviertan. Oremos porque todos los cristianos, desde el más pequeño hasta el más grande, sean librados de hombres perversos y malos. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, en este día, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra y vamos a ir en palabras de oración. Amén y amén.